Hola manita de Custom México, ya estamos de vuelta con un nuevo video y pues bueno, aquí ya tengo todo listo para hacer un super exhibidor como ustedes lo pidieron. Vamos a hacer un exhibidor para sus coches sueltos o luz como se conocen en el bajo mundo del coleccionismo. Pues bueno, solo vamos a ocupar vías, un poquito de pegamento, unos ángulos, velcro y aquí es donde va a quedar nuestro poderoso exhibidor. Bienvenidos a una aventura más de Custom México. Y pues bueno familia, vamos a darle rápidamente porque el tiempo es vida. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ocupar estos ángulos, también vamos a ocupar velcro, pegamento de contacto o no más clavos. Yo recomiendo que utilicen no más clavos amigos, a mí me gusta mucho cómo quedan, es muy resistente. El problema que yo tengo es que mancha un poquito y me llevo mucho tiempo limpiando. Entonces pues bueno, en esta ocasión vamos a ocupar cola loca o pegamento de contacto. Lo que vamos a hacer es que en todos nuestros esquineros vamos a poner un poquito de velcro. Esto nos va a ayudar mucho amigos a que nuestra pista siga funcionando. Vamos a tener un exhibidor y también vamos a tener nuestra pista normal para correr nuestros carritos. Dos en uno para que no digan. Y pues bueno, vamos a cortar todos los sobrantes de nuestro velcro. Con mucho cuidado amigos, no se vayan a cortar. Este tipo de proyectos amigos es muy padre para toda la familia, júntense en familia, háganlo juntos, se van a ahorrar una lana y el resultado es impresionante. Vamos a hacer lo mismo con todos nuestros soportes o nuestros ángulos. Es muy importante amigos que peguen bien el velcro porque esto nos va a ayudar a que la pista no se despegue o no se esté moviendo. Pues bueno, es muy fácil, únicamente es pegar y luego vamos a cortar el sobrante. Depende del tamaño de su pista amigos, obviamente va a ser la cantidad de material que ocupen. Yo voy a hacer un exhibidor que lleva 18 soportes, lleva 5 o 6 vías y pues bueno, es para bastantes coches. Ustedes se ahorran realmente una lana, este exhibidor nos va a salir muy barato comparado con uno muy parecido que les fabriquen. Aquí ya tenemos nuestros primeros dos soportes y pues bueno, vamos a hacer lo mismo para todos los soportes. Pues bueno amigos, yo aquí tengo ya listos todos mis soportes, vamos a lo que sigue. Yo me hice esta decoración de Custom México, ustedes pueden hacer cualquier decoración, únicamente es diseñar un pequeño logo y mandarlo a imprimir, pueden hacer uno de Hot Wheels, de Matchbox o incluso de Rápido y Furioso, de los coches que ustedes vayan a poner en su exhibidor. Entonces pues bueno, aquí únicamente es cortar con mucho cuidado, hacerlo lo más parejo posible para que se vea perrón. También pueden ocupar un exacto o una guillotina, la verdad es que yo por tiempo me lo estoy aventando a mano, creo que no me quedó tan mal. Ahí vamos paso a paso. Esta parte es donde va a llevar el logo de Custom México, va a ir en la parte de arriba, lo tenemos que hacer primero para ir midiendo cuánto espacio vamos a dejar. Vamos a poner más o menos a calcularle. La parte de arriba amigos es a ojo de buen cubero, lo que ustedes quieran dejar para su logo está bien, pueden dejar más o menos espacio. Yo creo que así se ve bien y pues bueno, ya la parte de abajo tiene que ir simétrica para que no se vea mal. Ahora sí amigos, ya que decidí dónde va a quedar mi primer vía, lo que voy a hacer es hacerlo simétrico, lo vamos a ir midiendo para que quede perfectamente simétrico a la vista, para que se vea muy padre. Con nuestra escuadra vamos a marcar. Ahí es donde vamos a poner nuestras escuadras. Es muy importante que ustedes dejen una separación adecuada. Aquí también va a depender de ustedes de cuántos coches quieran meter. Esto está muy padre amigos porque ustedes lo pueden diseñar a su gusto, pueden meter más o menos vías como ustedes quieran, incluso pueden unir vías para hacerlo más ancho, ya depende del gusto de cada quien. Yo voy a poner mis vías a cada 10 centímetros,
Creo que se va a ver bastante bien, se ve bastante simétrico, entonces pues bueno, tendríamos que marcar a cada 10 centímetros, ustedes pueden decidir el espacio. Si tienen muchos coches, ciérrenlo un poquito más para que les entren más, si tienen menos coches los pueden dejar más abierto y con eso va a quedar más espacio y se va a ver también muy perrón. Ya que terminamos de medir, vamos a marcar una línea. Esta línea es la referencia en donde vamos a poner nuestros postes, así es que es muy importante que quede muy derecha para que no se nos vayan a ir de lado. Ustedes pueden ocupar también una escuadra normal, esta es una regla de corte y la verdad es que es muy útil, me ayuda bastante para que no esté jugando con las escuadras y me queda la primera. Aquí yo ya lo tengo listo, ya marqué todas nuestras líneas. Nuestras vías van a quedar así más o menos, los voy a ir poniendo. También ustedes pueden jugar con las vías, es decir, no tienen que ser completamente horizontales, también las pueden poner como en bajada o en subida. Eso ya depende del gusto de cada quien. Obviamente es un coleccionador más complejo, entonces pues bueno, vamos a ver más adelante cómo podemos hacerle. Ahora vamos a fijar nuestros soportes o nuestros ángulos. El primero lo voy a hacer con lomas clavos, que es el material que yo ya he ocupado, es muy resistente, soporta bastante bien, no pasa absolutamente nada. Y los demás los voy a pegar con cola loca para probar qué tal funciona y por cuestiones de tiempo también. Entonces pues bueno, vamos a hacerlo con cola loca, no pasa nada. Siempre es bueno testear, amigos, ver qué tan fuertes son nuestros materiales. Entonces pues bueno, no pasa nada, si se cae pues lo volvemos a hacer. Con lo que yo he probado, amigos, que sé que funciona muy bien, es con no más clavos. Ese sí es muy resistente y no se va a caer. Va a quedar algo así más o menos. Este tipo de coleccionadores, amigos, se ven muy padres, se ven bastante estéticos y también es a nuestro gusto, entonces está súper genial, pero sobre todo nos sale muy barato. Y eso es lo que les comentaba, amigos, con el no más clavos hay que limpiar perfectamente el pegamento porque si no se ve feo. Con el cola loca no pasa esto. Vamos a pegar todos los soportes o todos los ángulos con mucho cuidado. Aquí es muy importante que ustedes lo peguen en la línea, que se vea fino para que no se vayan de lado nuestras piezas. Pero si hacemos bien esto, no se van a ir de lado y va a quedar de lujo. Vamos a pegar todos los ángulos con mucha paciencia y mucho cuidado. Algo así va a quedar, amigos, todavía no he pegado las vías. El secreto de esta pista es que sea funcional, que también las vías, como les había comentado, nos sirvan como pista, que las podamos retirar y podamos seguir jugando. Ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar la vía. Con un plumoncito vamos a poner una pequeña marca. No tiene que ser tan fuerte, obviamente, para que no queden manchadas nuestras vías y se siga viendo perrón. Ahí va. Listo. Estas vías, amigos, recuerdan que las encontramos en una cacería. Si ustedes no han visto la cacería, se las dejo por acá arriba para que vayan a verla. Y pues bueno, son realmente económicas, cuestan como 34 pesos y trae bastantes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el velcro, amigos. Vamos a pegarlo con cola loca o con no más clavos, el que ustedes prefieran. Yo estoy probando ahorita con cola loca porque es mucho más rápido. No más clavos tarda en secar hasta un día. Entonces pues bueno, yo no quiero tardar tanto. Vamos a tratar de hacerlo en un solo día. Esto realmente es muy fácil, únicamente es cortar un pedazo de velcro. Obviamente es la contra del velcro. Y lo vamos a pegar en nuestra vía. Vamos a cortarlos todos al mismo tamaño, entonces pues bueno, yo ya corté un molde, vamos a seguir cortándolo con mucho cuidado. Como les comentaba, amigos, este es un proyecto familiar, háganlo en familia, háganlo con sus hijos, es muy padre para un dominguito. Y la verdad, papá, te vas a ahorrar una lana, un coleccionador normal te cuesta alrededor de 400, 500 pesos, este te va a costar en 80 pesos, entonces pues bueno, vale mucho la pena. Hasta menos, al final del video les voy a hacer la cuenta de cuánto nos costó todo. Vamos a pegarlo. Aquí es muy importante, amigos, que dejen el espacio de los broches. Como saben, estas pistas traen broches, entonces es muy importante dejar el espacio para que se puedan ensamblar nuevamente. Y cuando queramos jugar con nuestro coleccionador, únicamente vamos a quitar las vías, las vamos a ensamblar y tenemos ya nuestra pista.
Como que el Cola Loca no me termina de convencer en el plástico, se mueve. Entonces, pues bueno, vamos a ver si queda. Como que no seca bien, como que el Cola Loca no me está funcionando. Vamos a tener que ocupar no más clavos. Vamos a seguirlo pegando y vamos a dejar que seque. A lo mejor es porque no ha secado. Como les comenté, estoy experimentando con Cola Loca. Siempre lo he hecho con no más clavos. Pero bueno, la idea es experimentar y ver qué más material podemos ocupar. El Cola Loca es mucho más barato que el no más clavos. Entonces, pues bueno, vamos a ver si nos funciona. Aquí ya pegamos todas las vías con velcro, pero bueno, desafortunadamente me di cuenta que no está funcionando el Cola Loca. Vean lo que pasa. Se caen solas, no tiene nada de adherencia. Y esto es porque las pistas al parecer traen una cera. Esta cera ayuda a que los coches corran más. Y pues bueno, esta cera que trae incrustadas las vías no permite que el pegamento se adhiera correctamente. Aquí la solución es ocupar no más clavos, como les comenté. Pero como en Custom México siempre buscamos soluciones alternas, lo que vamos a hacer es tallar un poco la pista. Vamos a lijar un poquito la pista. El no más clavos también funciona bien sin que ustedes tengan que raspar la pista, pero como les comenté, quiero hacerlo con Cola Loca. Aparte, por cuestiones de tiempo es mucho más rápido. Entonces, pues bueno, vamos a lijar un poquito la pista, solo un poquito para retirar el barniz que tiene arriba, o la cera que tiene arriba, que permiten que los coches corran como bólidos. Y pues bueno, nuevamente vamos a pegar con Cola Loca. En efecto, la adherencia es mejor, luego se siente que ya no se resbala tanto. Y pues bueno, esto es por la cera que traen las vías. Bueno, ahora sí vamos a continuar, vamos a pegar todas nuestras pistas con un pedazo de velcro. Obviamente ahora sí tengo que lijar todas para que queden bien y no se estén despegando. Y pues bueno, vamos a darle. Sí se nota mucho la diferencia, amigos, vean, ya no se mueven, ya quedaron perfectamente pegadas. Al final vamos a hacer una prueba, vamos a quitarlas y ponerlas para que vean que queda de lujo. Con mucho cuidado, amigos, no se vayan a pegar los dedos porque sí está cañón. Ahora sí vamos a proceder al armado. Yo aquí tengo ya listo mi coleccionador, ya pegué todos los soportes o los ángulos, ya todos los ángulos tienen velcro, están perfectamente alineados. Entonces pues bueno, vamos a montarlo y para montarlo en la pared únicamente puede ser con clavos o si quieren hacerlo más bonito con tornillos hacen un hoyo y lo montan. Eso realmente es muy fácil, por eso no lo muestro en el video. Vamos a proceder a montarlo, únicamente tenemos que poner nuestras vías. Vean qué padre. Familia, el resultado de estos proyectos son increíbles, son muy económicos y como les he comentado a lo largo del video, es para que lo hagan en familia, es un proyecto de familia y quedan muy padres. Vamos a hacer la prueba, vean cómo se puede retirar sin problema, se vuelve a poner sin mayor problema tampoco. Entonces ya tenemos nuestro exhibidor y nuestra pista. Cuando queramos jugar con la pista únicamente tenemos que retirarlos, cuando queramos ocupar como exhibidor, pues lo ponemos. Es una solución también al espacio, amigos, porque no tienen que tener sus pistas regadas por todas partes. Vean qué padre quedó. Vamos a montar todas las vías. Vean qué chulada. Chuletón. Es muy importante que ustedes aprieten el velcro para que no se esté moviendo. Y ya quedó casi listo. Vamos a empezar a ponerle cochecitos. Ya me muero de ganas de ponerle los coches. Se ve muy padre, vean qué chulada. Vamos a seguir poniendo cochecitos. La verdad es que es un proyecto que me gustó mucho, vale mucho la pena. Es algo muy económico para todos los bolsillos. No tienen que gastarse una fortuna como siempre les he dicho para coleccionar. Pueden ustedes gastarse muy poquito. Y pues bueno, más adelante vamos a evolucionar este coleccionador. Lo vamos a hacer con luz y también vamos a montarle un vidrio. Pero bueno, eso va a ser más adelante.
Pues bueno, al final le puse este logo de Custom México, ya que el original se me dañó al pegarlo. Pero bueno, vean qué chulada, vean qué chuleta. Este coleccionador, como les he comentado a lo largo del video, es muy económico. No se gastan más de 60, 70 pesos, cuando mucho. Vean cuántos coches caben y se ve muy padre. Y no solo eso, tiene dos funciones. Pueden ustedes jugar con la pista y tener sus coches bien bonitos. Vean qué padre quedó. Un proyecto original de Custom México. Vean qué chulada. Y pues bueno, van a exhibir sus coches muy padres. Lo pueden poner a la altura que ustedes quieran por si llega el vecino y no agarre sus coches. Pues bueno amigos, yo me despido, no sin antes dejarles muchos saludos a todos. Yo les dejo aquí saludos en pantalla. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Custom México. Vean qué chulada de coleccionador. En verdad este coleccionador está muy padre, es un muy buen proyecto de familia. Espero que les haya gustado. Recuerden que si es la primera vez que nos visitan, no olviden suscribirse al canal. Compartan este video para que más gente conozca Custom México. Su poderoso like nos ayuda mucho. Recuerden que yo soy Toño Alba, les dejo muchos saludos en pantalla. Nos vemos pronto. Bye. Well.